Mi primer contacto con la tecnología fue de resistencia, de no querer incorporarlas por falta de conocimiento y aparte por no entender el lenguaje en el que me presentaban cada una de las pantallas o de las pequeñas informaciones, hasta que de a poco uno lo va tomando como más habitual, lo entiende y lo incorpora, lo va naturalizando. En general el uso de las TIC, por lo menos en el aula, los factores que me motivan para llevarlas a mi trabajo parten desde los chicos mismos, los propios alumnos que incorporaron todas estas tecnologías en forma nativa y bueno, era una cuestión de adaptación, superando nuevamente esa primera resistencia que uno tiene, incorporarlas y hacerlas útiles en el aula, hacer una herramienta más de estudio en el aula. Más que una actitud positiva, los alumnos lo tienen incorporado como parte de su vida, o sea, ni positivo ni negativo, era algo que venía con ellos y que ellos lo sabían manejar, por lo tanto, no sé si podría hablar de una qué actitud positiva tengan ellos. A veces tienen algunos vicios, ¿sí? Que no es estar solo conectados al Facebook o a los jueguitos, sino que muchas veces no interpretar esta herramienta, especialmente sobre las netbooks, como algo que podían utilizar en el aula y que podía reproducir un montón de sus conocimientos sin darse cuenta y haciendo incluso clases mucho más amenas. Bueno, primero el uso que yo le di incluso para mi trabajo fue crear carpetas donde yo seleccionaba material para poder difundírselos vía mail a ellos, o si ellos a su vez lo difundían por alguna de sus redes sociales, pero archivar en cierta forma algunos trabajos y también armar lo que llamé como un portfolio de correcciones donde ellos tenían todas sus trayectorias en lo que se refería a evaluación. Eso hizo que ellos pudieran ver y rever sus propias trayectorias, así que lo utilicé también como una herramienta más. Después también se utilizó mucho lo que es videos, imágenes cada uno en su computadora y a la vez yo las reproducía a través de los proyectores con las mismas netbooks, así que todo esto sumaba a la forma de dar clase, digamos, de una manera distinta, no solo a través del texto, sino también una imagen disparadora para poder hablar algo del texto. Los recursos digitales que más he utilizado se refieren sobre todo al uso de algunas páginas web que yo previamente hago una mirada desde lo histórico, desde el cuidado de mi materia. Les sugiero algunos otros sitios donde pueden buscar información, el portal edu.ar o a través de la página Conectate, que ahí tienen muchos videos. Y también que busquen en el Google, pero el Google académico, para que vean otros tipos de lenguaje, cómo se selecciona el material, sobre todo los rastreos bibliográficos. Trato de yo dar primero una mirada y después ellos incluso sugieren a través de esa mirada otras cosas para que yo vuelva a mirarlas y así hacemos como un control del material que vamos a trabajar. En eso utilizamos mucho las páginas web, ¿no? En mis clases hemos utilizado mucho lo que es el recurso de CIMAP Tools para armar esos recorridos sintéticos, incluso bueno, ellos son ágiles digitalmente, así que enseguida encuentran
en ese recurso, se encuentran cómodos en ese tipo de recursos, lo hemos suplantado al cuadro sinóptico por ese tipo de recursos. También en la construcción de videos en aula, ellos con el Movie Maker se filman y se escuchan, o me filman y después podemos armar algún apunte o algo sobre esa filmación. Trato de que esos recursos se den en el aula, ¿no? Creo que la introducción de las TICs en aulas movilizó mucho a los docentes. Primero por una cuestión de capacitación con respecto al uso propio, ¿no?, de las TICs. Y después porque, digamos, la introducción propia de la netbook en el aula habla de un docente que tiene que estar abierto. O sea, es como negar una realidad, te supera la realidad y por lo tanto tienes que adaptar. Es parte de la tarea docente que tenemos, ¿sí? O sea, tampoco me parece que tenía que ser tomada desde verlo como algo extraño, como algo que viene a invadir, como algo... los chicos lo toman tan naturalmente que uno se ve como en la misma dirección. Sí, la verdad que uno de los trabajos que me resultó muy interesante, en el que incorporamos el uso de la TIC, fue porque nosotros tenemos armado todo un aula multimedial, ¿no? Y más allá de usar la netbook como parte del proyector donde los chicos me trajeron los videos que habían armado, la selección que habían armado, fueron sobre dos temas muy, controversiales para la historia, como es el nazismo y el fascismo, y se ofreció para que los otros profesores y otros chicos vinieran a ver el trabajo que habían hecho, desde la construcción de imágenes, sonidos. En uno de los lugares se puso una de las netbooks para que se escuchara pura y exclusivamente un himno y la traducción de ese himno. En otro espacio se proyectaba constantemente los videos que habían hecho con música, acoplando música actual a imágenes de la época. Filmaron con las propias computadoras todo el trabajo circular, porque se presentó de un lado el fascismo, del otro lado el nazismo, y ellos mostraron la circularidad grabándolo desde las propias netbooks. Después se hizo un análisis posterior en el aula, así que no era solo por la grabación, sino que tuvieron que buscar cómo armar, cómo cortar películas, cómo cortar imágenes, cómo sumarle esas imágenes nuevos movimientos, armarlos en PowerPoint. La verdad que se trabajó mucho desde el uso. La propuesta era trabajarla en forma alternativa, sin hacer una clase oral, ni un texto, ni una monografía, sino en forma creativa. Y para eso el uso de las netbooks, digamos, a ellos los disparan mucho más. A veces me sorprendían con las cosas que traían y yo les pedía explicaciones de cómo recortaban cosas o desde dónde lo hacían.